Caminó por la habitación como quien afina un violín antes de un concierto. Se inclinó sobre los jarrones, desprendió con cuidado los pétalos y alineó los cubiertos para que brillaran como pequeñas promesas en la luz mortecina. La mesa de roble parecía respirar. Encaje antiguo, porcelana que había esperado décadas, servilletas de lino atadas con cinta azul. Al levantar la vista, vio el marco plateado del aparador. Él sonreía allí, a través del tiempo. «Lo logramos, viejo», susurró, tocando el cristal con las yemas de los dedos, y por un instante sintió que toda la casa decía «Amén». Desde fuera, la fachada permanecía discreta, casi tímida en la calle de árboles centenarios. En el interior, cada detalle revelaba toda una vida de sacrificio. El suelo de madera, restaurado en el silencio de la madrugada. La lámpara, encontrada en una tienda de segunda mano, colgaba como una luna doméstica sobre el centro de la mesa. Nadie en la familia sabía realmente lo hermosa, y sí, rica en historia, que era la casa. Había elegido la modestia por protección, no por vergüenza. Hoy, sin embargo, decidió vivir su sueño sin pedirle permiso al pasado. El reloj dio las 2 de la tarde y el primer «Lo siento, mamá» apareció en su celular, caliente como un hierro candente. Luego otro. Inesperadamente, «Te llamo ahora». Sus nietos enviaron corazones apresurados y un mensaje que sonó más como un viento impetuoso. Respiró lentamente, domando su ansiedad con manos que habían cosido el destino y la tela. «Señor, guarda mi corazón», murmuró, y encendió la pequeña vela junto al marco de fotos. Pero cuando el timbre no sonó, algo sutil se rompió, como la primera grieta en un vaso de cristal, y el silencio comenzó a hablar más fuerte que los mensajes. Volvió a tomar su celular, no por necesidad, sino por honestidad. Sin pensarlo, abrió el perfil de su nuera. Los videos aparecieron como risas alegres, un salón alquilado, música alta, cuencos en alto, un enorme lazo dorado atado al capó de un auto nuevo. «Brindando por el coche soñado de mi marido», toda la familia reunida. La palabra la atravesó como un alfiler. En una esquina del vídeo reconoció el abrigo de su hija. A su lado, sus nietos saltaban de risa. ¿Y ella? Solo estaba allí como un título no escrito. La mujer que ahorró 30 años para que todos pudieran llamarlo suerte. Le temblaba la mano y el teléfono casi resbaló sobre el mantel de encaje. El marco de la foto pareció brillar. Su sonrisa de repente contenía una pregunta. ¿Hasta cuándo? El aroma de las flores se volvió demasiado dulce. La vela titiló tímidamente, como si también dudara. Se tragó las lágrimas con la elegancia de quien conoce el dolor y aún así elige la dignidad. «No rogaré por tu presencia», dijo él en voz baja, como si escribiera un decreto, y cerró la aplicación, dejando a la otra persona fuera de sus paredes. Se acercó a la ventana. El sol del atardecer se filtraba a través de las cortinas blancas y se derramaba en dibujos dorados sobre la mesa. 24 cubiertos dispuestos, 24 silencios alineados. El timbre no sonó, pero un viejo sonido regresó, el recuerdo de las manos de su marido midiendo paredes, imaginando risas, prometiendo que algún día llegaría. Se sentó a la cabecera de la mesa, donde planeaba presidir la alegría, y levantó su copa sola. «Por la verdad», brindó, y sintió que su columna se enderezaba como un árbol al viento. Entonces sonaron 3 timbres rápidos en su celular. Su hijo. «Mamá, no te preocupes, pasaremos la semana que viene». Su hija. «Mamá, te llamo luego, lo prometo». Su nuera, un corazón de oro, irónicamente a juego con la proa del coche. Sonrió desdentada, solo con los ojos, una sonrisa de comprensión. Él apagó la vela, no con resignación, sino por respeto al momento. La casa quedó en un hermoso crepúsculo, hecha de sombras sinceras. Y en la suave oscuridad, una idea brilló como un relámpago silencioso.
Se levantó lentamente, recogió 2 platos, luego todos. Guardó los vasos con el mismo cuidado con el que los había guardado. No era una rendición, era una coreografía de despedida a lo que no volverá de la misma manera. Dios mío, rezó, si va a doler, que duela solo lo necesario, y que lo demás ceda. El rostro de su marido, enmarcado, parecía afirmar con la mirada, «Vete». Respiró hondo, limpió la mesa con un paño húmedo, abrió la puerta y sintió la luz de la luna tocar el marco como una bendición. La calle estaba tranquila. Los hipés formaban un techo de sombra y perfume. En la acera, la casa revelaba su belleza, reticente a aplaudir, discreta, sólida, de alguien que sabe lo que vale. Cerró la verja y, antes de volver, se quedó mirando la ventana de la sala como despidiéndose y prometiendo volver. 30 años, pensó, y hoy he aprendido más que en 3 décadas. Su teléfono volvió a vibrar. Otra excusa, otro corazón. Esta vez no contestó, porque antes de que anocheciera ya había tomado la decisión que lo cambiaría todo. Quiero continuar desde aquí, pero vamos a darle un poco de dinamismo a la historia. Volvió a entrar, cerrando la puerta con fuerza. El eco metálico parecía más un punto final que un simple gesto. Se sentó en la sala, aún iluminada por la luna, y dejó que los recuerdos la asaltaran sin pedir permiso. Sus manos callosas, sus ojos cansados, su costura hasta altas horas de la madrugada, para asegurarse de que sus hijos estudiaran. Cada moneda guardada en sobres ocultos, mientras decía, «No la necesito», cada vez que deseaba un vestido nuevo o un viaje corto. Todo ahorrado para este hogar, que ahora le dolía más que le alegraba. El retrato de su marido parecía observarla. Lo recordaba llegando sudoroso de un turno extra, con una sonrisa que ocultaba su cansancio. «Valdrá la pena», repitió. En ese momento lo sintió allí, no como un recuerdo, sino como una presencia. La llama de la vela, ya casi extinguida, se reavivó de repente y un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si el silencio le dijera, «No te rindas, ahora no». De pie, se secó las lágrimas con un gesto rápido. Si su familia no reconocía su valor, el mundo lo haría. 30 años de sacrificio no se pueden ahorrar para un regalo de coche, murmuró. Volvió a coger el teléfono, pero no para esperar mensajes. Empezó a escribir algo. Le temblaban los dedos, pero cada palabra era como un golpe al silencio, y cuando presionó enviar, supo que no había vuelta atrás. Su decisión ya había sido expuesta al mundo. Las palabras saltaron de la pantalla, más fuertes que cualquier lágrima. Hoy celebré solo. 30 años de trabajo, cada centavo ahorrado, cada sueño pospuesto, y cuando por fin abrí las puertas de mi casa, el que más esperaba no llegó. Prefirieron brindar por un auto. La casa es sencilla, pero fue construida con amor y sacrificio. Y en esta mesa cabían 24 personas. No llegó nadie, solo quedó el silencio y la verdad. Respiró hondo antes de pulsar «Publicar». El mensaje no era un arrebato privado, sino un llamado al mundo. En cuestión de minutos comenzaron las primeras reacciones. Vecinos, viejos, conocidos e incluso compañeros de trabajo lejanos se lanzaron a comentar con asombro, apoyo e indignación. Algunos escribieron, «Eres un ejemplo de fortaleza». Otros, «No mereces esta ingratitud». La aplastante soledad pareció, por primera vez, dividirse en muchas voces, pero la familia también lo vio. Sus celulares vibraban sin parar, inundados de llamadas de sus hijos y mensajes furiosos de su nuera. «¿Cómo te atreves a exponer nuestras vidas?», acusaba. «Siempre haces un drama», insistió el hijo mayor, pero ella no respondió. Caminó hacia el porche, miró el cielo oscuro y sonrió con la serenidad de quien sabe que la verdad, una vez dicha, jamás se puede borrar. Y en ese momento comprendió. No era ella quien debía avergonzarse, era quien la había dejado sola.
La casa estaba sumida en la oscuridad cuando se levantó para apagar las últimas velas. El silencio era denso, y el viento que soplaba a través de las cortinas sonaba como una despedida. Estaba lista para terminar la noche como si sellara un duelo. Pero antes de que pudiera alcanzar el interruptor de la luz, el timbre resonó en el pasillo. Un sonido pequeño, casi tímido, pero que le aceleró el corazón como si fuera el anuncio de un milagro. Dudó. Podría ser un error, o quizás un vecino curioso. Caminó lentamente hacia la puerta, conteniendo la respiración. Al abrirla, se encontró con un rostro familiar, su nieto mayor, con el pelo todavía despeinado y la chaqueta torcida como si se hubiera marchado con prisa. Sus ojos, rojos y llorosos, no reflejaban la arrogancia de la fiesta que había visto en el vídeo. «Abuela, no podía quedarme aquí», dijo casi en un susurro que sonó a confesión. Sintió que se le abría el pecho, que el peso del abandono se rompía en fisuras invisibles. Por un instante, el dolor se mezcló con un orgullo inesperado. Alguien había elegido estar allí, a pesar de todo. Entró despacio, como si pisara tierra sagrada, y miró la mesa aún puesta, las flores marchitas, los vasos solitarios. Ellos no lo entendieron, pero yo sí, murmuró, conteniendo las lágrimas. Y en ese instante lo supo. La noche no estaba perdida. La historia acababa de comenzar de nuevo. Se sentó a la mesa con vacilación, como pidiendo permiso para ocupar una silla que ya había prometido guardar silencio. Su abuela le colocó un plato aún caliente, aún con el aroma de la cena preparada horas antes. El niño contempló la comida y luego la miró a los ojos, incapaz de ocultar su vergüenza. «Te vi ordenándolo todo. Lo vi cuando el abuelo aún vivía, cómo soñaban con este día. Y aún así, yo fui un cobarde». Su voz se quebró, pero su sinceridad llenó la habitación con una verdad que había estado ausente todo el día. No dijo nada de inmediato. Simplemente puso su mano sobre la de él, sintiendo el temblor que no era solo por el frío de la noche. «Hijo, la valentía no consiste en no cometer errores. Se trata de volver atrás cuando aún hay tiempo». Su nieto respiró hondo, y las lágrimas que había intentado ocultar se derramaron. «Se rieron, abuela. Dijeron que era solo una casa vieja y ordenada. Pero yo vi cada detalle, cada rincón que lleva tu huella, y no pude soportarlo». Las palabras salieron como una confesión, cada sílaba más pesada que la anterior. Escuchó en silencio, pero algo se agitó en su interior. No era solo consuelo, era una nueva chispa, un propósito renacido. La noche que había comenzado con desenfreno, ahora albergaba una promesa inesperada. Su nieto alzó los ojos llorosos, con voz firme a pesar de las lágrimas. «Juro que nunca más te dejaré sola. Y si no vienen, lo haré, siempre». Su corazón latía con fuerza, pero también lo sabía. Las palabras son promesas frágiles, y la vida las pondría a prueba. Y en ese instante se dio cuenta de que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Mientras ella comenzaba a recoger los platos, su nieto le agarró la mano. «No, abuela, no apagues nada». Su mirada temblaba, pero tenía una nueva firmeza. Caminó hacia la primera vela y la volvió a encender con una cerilla parpadeante. Luego otra y otra. Pronto, toda la mesa volvió a brillar, no como antes, sino con una intensidad casi sagrada. Cada llama parecía contar una historia: su abuelo regresando cansado del trabajo, las noches de costura, los 30 años de silencio transformados en paredes. Se quedó quieta, observando. La habitación vacía ahora estaba llena de presencias invisibles. Las velas iluminaban no la ausencia, sino la dignidad. Su corazón se llenó de algo que no podía identificar. Una mezcla de gratitud y dolor, como si cada chispa fuera un testamento. Su nieto levantó la vista y susurró: «No dejaré que olvides quién eres. Esta mesa no está vacía, está viva». Respiró hondo, conteniendo la emoción. Luego, en voz baja pero firme, reveló:
Ya tomé una decisión. No sé si lo entenderás hoy, pero algún día lo harás. Necesito que confíes en mí. Él abrió los ojos de par en par, intentando obligarla a una explicación, pero ella solo le acarició el rostro y apartó la mirada hacia las llamas. El misterio flotaba en el aire. ¿Cuál fue esta decisión? ¿Y en qué medida cambiaría el destino de todos? El amanecer descendió sobre la casa como un velo silencioso. Permaneció despierta, observando cómo las velas se consumían una a una, hasta que solo quedaron volutas de humo en el aire. Se sentó a la mesa aún puesta, tomó una hoja de papel y comenzó a escribir con calma. Las palabras no eran largas, pero cada frase tenía el peso de toda una vida. Querida, no te preocupes, es una decisión que debo tomar. Algún día entenderás que no es una huida, es un reencuentro conmigo misma, con él, con el sueño que nunca realicé. Cuida la casa, es tu legado de amor, no ladrillos. Nunca dejes que el vacío ajeno apague la llama de la verdad. Dobló la carta con firmeza y la dejó sobre la mesa, debajo del marco de fotos de su marido. Luego fue al dormitorio, abrió el armario y cogió solo unas pocas prendas ligeras. Una bolsa pequeña, suficiente para alguien que no quería cargar con el pasado, solo lo esencial. Antes de irse, pasó la mano por el marco de la puerta como si se despidiera de un niño, y respiró hondo. La casa, por primera vez en décadas, pareció darle permiso para irse. Horas después, ya sentada en su asiento de primera clase, miró por la ventanilla del avión. La oscuridad de la noche comenzaba a dar paso al azul del amanecer. Cerró los ojos y se permitió imaginar el sonido de las olas, el olor a sal, la sensación de sus pies hundiéndose en la arena. El mar, ese viejo sueño que había compartido con su esposo, pero que la vida nunca les había permitido, ahora era realidad. Y mientras el avión volaba a través del cielo hacia una costa lejana, ella supo que, por fin, estaba en camino hacia la libertad que siempre le habían negado. El avión ganó altitud, y con él, su corazón pareció desprenderse del peso de los años. Sentada en primera clase, se recostó en el amplio asiento, sintiendo la suavidad de la tela como un abrazo inesperado. Una azafata le ofreció vino. Ella aceptó, alzando la copa como si brindara por sí misma. A través de la ventanilla, el cielo se abrió en tonos naranjas y azules, y se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, veía la belleza sin prisas, sin compartirla con nadie. Era solo suya. Sacó un bolígrafo del bolsillo de su bolso y una hoja de papel de su cuaderno. Empezó a escribir una lista corta, pero valiosa. Pintar un cuadro. Ver el amanecer sin compromiso, en silencio y dejando que la luz entre en tu cuerpo. Sentir que aún hay sorpresas en el mundo. Dormir en una hamaca, sintiendo el viento mecerse. Beber agua fresca de un filtro de barro, ver una serenata de mariachis en la calle, comer quesadillas de comal con queso derretido. Cada objeto parecía más vivo que cualquier promesa que hubiera escuchado alguna vez de la familia. Mientras el avión surcaba nubes y continentes, sonrió a esa lista como quien sostiene un mapa del tesoro. No necesitaba ser grandiosa, no necesitaba aplausos. Eran sueños sencillos, pero eran suyos, y nadie más tenía el poder de robarlos. Cerró los ojos, dejó que el vino la adormeciera y pensó: todavía estoy vivo, y aún puedo sorprenderme. El mundo entero la estaba esperando, y por primera vez se sintió preparada para vivir de verdad. La mañana se coló tímidamente por la rendija de la cortina, iluminando la mesa aún puesta. El nieto bajó corriendo las escaleras, llamando a su abuela, pero no recibió respuesta. En el centro de la mesa, bajo el viejo retrato, había una nota doblada con su nombre. La abrió con el corazón acelerado. Querida, no te preocupes. Necesito seguir adelante. Cuida esta casa y lo que significa. Algún día lo entenderás. Las breves líneas llevaban consigo un silencio más elocuente que cualquier explicación. Corrió al dormitorio. El armario estaba casi intacto.
Solo faltaba la pequeña maleta y ropa ligera, señal de un viaje breve, no de una huida desordenada. Al abrir el cajón de la mesita de noche, encontró una carpeta organizada con documentos. Entre facturas y papeleo rutinario, aparecieron sobres de laboratorio. Sus ojos recorrieron las páginas hasta que se detuvieron en unas palabras que le helaron la sangre. Resultado cambiado, seguimiento inmediato, progresión de la enfermedad. La verdad la golpeó como un hierro al rojo vivo. Estaba enferma, pero lo que más lo impactó no fue el diagnóstico, sino el silencio. Había decidido no contarlo, no por confianza en su familia, que la había despreciado durante tanto tiempo, sino por orgullo. No soportaba ser reducida a objeto de lástima, ni podía dar a gente egoísta la satisfacción de fingir cariño. Junto a los resultados de las pruebas, encontró una carpeta azul marcada como testamento. La división era justa, hijos y nietos heredarían partes iguales, pero había una cláusula innegociable. La casa jamás se vendería. Debía seguir siendo un lugar de encuentro. Cerró los ojos, sintiendo el poder de ese gesto. No era solo una despedida, era una advertencia. Incluso ante la muerte, ella había elegido la dignidad por encima del espectáculo de la falsa compasión. La habitación del hotel era sencilla, con paredes pálidas y cortinas ligeras que ondeaban con la más mínima brisa. Se despertó antes de que sonara el despertador, como si su cuerpo tuviera prisa por no perderse nada. Se puso las sandalias, abrió la puerta del balcón y la recibió un aire fresco y salado. El horizonte aún estaba envuelto en sombras, pero una tenue línea de luz ya se extendía sobre el mar. Respiró hondo, sintiendo la brisa fresca penetrar hasta los huesos, y por primera vez en mucho tiempo solo pensó en ella misma. Se sentó en una silla de madera, con las manos apoyadas en el regazo. No había reloj ni citas, solo espera. El cielo empezó a transformarse en acuarelas. Primero lila, luego rosa, luego dorado. Cada color parecía un regalo reservado para ese momento. El sonido de las olas rompiendo a lo lejos arrulló el silencio y cerró los ojos unos segundos, dejando que la luz naciente bañara su piel como un bautismo. «Estoy vivo», murmuró, y las palabras sonaron como un secreto que finalmente se había permitido revelar. Cuando el sol salió por completo, el mar reflejó reflejos brillantes, como si todo el océano se hubiera cubierto de diamantes líquidos. Una lágrima cayó, no de tristeza, sino de gratitud. Pensó en cuántos años había pospuesto este momento, cuántas veces había renunciado a lo simple porque creía que el deber era más urgente que el deseo. Ahora el deber había quedado atrás. Con cada rayo dorado se sentía menos prisionera y más plena. Fue solo el comienzo de su despedida, no de la vida, sino de las cadenas invisibles que la habían mantenido cautiva durante décadas. Esa tarde caminó hasta una pequeña posada junto a la playa. En el patio había una hamaca roja, colgada entre dos cocoteros. Ella se acercó lentamente, casi con miedo de profanar territorio desconocido. Se tumbó, y el suave balanceo la abrazó como un regazo. El viento jugueteaba con su cabello, trayendo el aroma del mar y las flores cercanas. Allí, entre el crujido de las cuerdas y el susurro de la paja, sintió una paz que nunca había experimentado en su propia casa. Cerró los ojos y sonrió. El mundo, después de todo, podía ser simple. Más tarde, en una calle adoquinada, encontró un mercado local. Pidió un vaso de agua fresca servida en un filtro de arcilla. Lo sostuvo con ambas manos, como si fuera un tesoro, y bebió lentamente. La frescura le corrió por la garganta como un río recién nacido. Una mujer que vendía fruta cerca la vio sonreír y comentó: «No hay nada como el agua de barro, ¿verdad?». Ella asintió, sin necesidad de traducir. En ese momento sintió que volvía a la infancia que nunca vivió. Por la noche, los aromas llenaban la calle.
Un vendedor movía hábilmente una espátula sobre el comal caliente, quesadillas rellenas de queso derretido, desprendiendo largas hebras doradas. Pidió una, se sentó en una banca de madera y dio el primer bocado. El sabor era intenso, casero, como si guardara recuerdos que no eran suyos, pero que aún así la acogieron. Se rió para sí misma, como quien descubre que aún hay espacio para sorpresas en el paladar, el cuerpo y el alma. Y ese día, 3 sueños simples se volvieron eternos, porque vividos hasta el límite del tiempo, hasta el gesto más pequeño se convierte en un milagro. El nieto extendió los exámenes, la carta y el testamento sobre la mesa. El papel reflejaba la luz amarillenta de la habitación, como si intentara iluminar verdades que habían permanecido ocultas durante décadas. La familia llegó con paso vacilante. Los hijos, orgullosos de sus carreras y bienes. Los nietos, aún con rastros de la fiesta en sus zapatos manchados de confeti. Incluso la nuera, con una sonrisa de satisfacción que no soportaba el peso de la habitación. «Siéntate», ordenó el nieto. Su voz ya no era la de un niño, sino la de alguien que llevaba el recuerdo de su abuela en cada sílaba. El silencio fue absoluto. Levantó los resultados de la prueba y los dejó caer en el centro de la mesa. «¿Sabes qué es esto? Es la verdad que nunca te contó, la enfermedad. Y sin embargo, hasta el día de hoy, pensó primero en ti y solo después en ella misma». Uno de los tíos refunfuñó en un débil intento de distraer la atención. «Bueno, ella siempre tuvo esa manera dramática». El nieto levantó la mano con firmeza. «Lo que hizo por ustedes fue dramático. Estudiaron porque ella cosía ropa al amanecer para pagar la matrícula. Trabajó hasta el cansancio para que ninguno de ustedes se avergonzara de no tener nada. Cada diploma que tienen lleva al dorso la juventud que sacrificó. Cada ladrillo de esta casa se construyó con la vida que ella entregó». La hija mayor bajó la mirada. Los recuerdos volvieron como cuchillos. Su madre vendiendo su anillo de compromiso para pagar la universidad. Las noches en que no había carne en su plato. Pero sus hijos nunca se acostaban sin cenar. Tienen trabajo, títulos y viajes porque ella se quedó aquí. Cuando el abuelo se fue, ella fue quien mantuvo el control. Se escondió tras la palabra renuncia, pero fue ella quien construyó el suelo que todos pisamos. Continuó el nieto con la voz entrecortada. Los nietos menores, antes distraídos, dejaron de balancear las piernas. Sus ojos infantiles reflejaban no solo curiosidad, sino la incomodidad de darse cuenta de que la historia de su familia tenía un precio que jamás imaginaron. Las excusas llegaron tímidamente, frágilmente. No sabíamos que estaba sufriendo tanto, pero el nieto no les permitió protegerse en la ignorancia. Lo sabías, simplemente elegiste no ver. Era más fácil creer que no necesitaba nada, que se conformaba con ser invisible. Porque hoy decidió dejar de ser invisible. ¿Y tú vas a seguir ciego? El silencio se convirtió en una sentencia. Cada uno vio, como en un espejo tardío, la vida de renuncia que los había sostenido. Y todos comprendieron al mismo tiempo que quizá era demasiado tarde para corresponder. El reloj de la sala sonó como un martillo, rompiendo el pesado silencio. Fue la hija mayor quien habló primero, con la voz entrecortada. «Recuerdo una vez, se quedó despierta toda la noche cosiendo mi vestido de graduación. Yo estaba en el escenario, pero nadie sabía que el brillo era suyo». Las palabras resonaron, y nadie se atrevió a responder. El hermano menor revolvió los papeles sobre la mesa, evitando la mirada de su nieto. Yo solo pensé que no lo necesitaba. Siempre parecía demasiado fuerte, pero su tono era más de disculpa que de convicción. La nuera, que hasta entonces había mantenido una sonrisa disimulada, dejó escapar un largo suspiro. «Hoy me di cuenta de que celebré un coche mientras una vida entera se desvanecía en silencio». Le temblaban las manos y se desplomó en la silla, como si quisiera desaparecer.
Los nietos mayores se miraron. Uno de ellos habló en voz baja, casi en un susurro. Nunca la invité a ver un partido ni a cenar conmigo, porque creía que aquí lo tenía todo. Ahora veo que nunca traje nada. El nieto escuchó todo en silencio. Luego, con calma, dijo: «Estaré en la estación de autobuses mañana a las 6. Iré a buscarla. No para convencerla de que vuelva, sino para que sepa que no está sola. Quien quiera puede venir conmigo». Nadie respondió de inmediato, pero algo había cambiado. Los rostros antes llenos de justificación ahora tenían un nuevo peso, el de la elección. El silencio ya no era de negación, sino de lucha interna. La hija mayor se secó los ojos. «Si todavía quiere vernos, lo haré». Los demás permanecieron en silencio, cada uno absorto en sus fantasías. Pero en ese momento, el nieto comprendió. El viaje no sería solo hacia ella, sería, sobre todo, un viaje hacia la verdad que siempre se habían negado a ver. Aún era temprano cuando el nieto llegó a la estación de autobuses. El aire frío le azotaba la piel, pero su corazón latía con fuerza y determinación. No sabía cuántos vendrían, no sabía si vendría alguien, pero a las 5:45 a.m. y apareció la hija mayor con un abrigo que parecía más pesado que ella. Detrás de ella, la nuera, con el rostro demacrado, arrastraba una pequeña maleta. Poco después, aparecieron dos primos cabizbajos, con los ojos enrojecidos de quienes no habían dormido. A las 6 en punto, el motor del autobús rugió, anunciando su partida. El nieto respiró hondo y subió primero. Uno a uno, los demás ocuparon sus asientos. El autobús partió, dejando atrás la ciudad que tantas veces había sido escenario de ausencia. Durante largos minutos, nadie habló. El silencio llenó el pasillo como una penitencia. A través de las ventanas, el camino se extendía en franjas grises, mientras el amanecer daba paso lentamente al oro del amanecer. Fue la nuera quien rompió el silencio. Su voz casi un hilo. «Recuerdo el día que me dio mi primer regalo. No era un cumpleaños ni Navidad. Era solo una toalla bordada». Dijo: «El hogar no es un lugar, es un cuidado». Nunca lo entendí del todo, hasta hoy. El primo mayor apoyó la frente contra la ventana. Cuando enviudó, pensé que se marchitaría, pero se mantuvo firme. Nosotros fuimos los que estuvimos ciegos, sin ver que su fuerza no era infinita. El nieto cerró los ojos, absorbiendo cada palabra. Sabía que no serían suficientes para compensar décadas de silencio, pero eran el comienzo de algo. Quizás el comienzo de ver no solo a su abuela, sino a sí mismos. El camino continuaba, atravesando campos y colinas. El sol salía lentamente, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Cada kilómetro parecía despojarnos de una capa de orgullo, dejando los corazones más expuestos, más frágiles. En la parte trasera del autobús, uno de los nietos más pequeños tiró de la manga de su hermano y susurró: «Cuando lleguemos, ¿querrá vernos?». El silencio que siguió fue la pregunta de todos. El autobús se detuvo en la pequeña estación costera poco después del mediodía. El aire era diferente, cálido, salado y con un aroma que mezclaba aire marino y promesa. Al desembarcar los pasajeros, la familia sintió la extrañeza del lugar. Esta no era solo una ciudad nueva, era el escenario de algo que podría cambiarles la vida. El nieto fue el primero en poner un pie en el suelo. Su corazón latía con fuerza, como si cada paso fuera un destino inaplazable. Detrás de él, la hija mayor aferraba su bolso, mirando a su alrededor con lágrimas en los ojos. Para ella, era como si cada rincón pudiera revelar a su madre, y al mismo tiempo, el temor de que fuera demasiado tarde. En la calle principal, los vendedores ofrecían cocos fríos y sombrillas de colores. Los niños correteaban con cometas improvisadas, y de fondo, una serenata de mariachis se mezclaba con el viento que venía del mar. Todo parecía rebosar de vida, en marcado contraste con el vacío que habían dejado atrás. Alquilaron 2 furgonetas pequeñas
y se dirigieron a la posada que indicaban las notas que su nieto había encontrado entre los documentos. A cada paso, el mar se acercaba, reluciendo como si estuviera hecho de cristal líquido. Cuando por fin aparcaron, todos permanecieron en silencio ante la sencilla fachada, pintada de azul pálido, con bugambillas en cascada. El recepcionista los recibió con una sonrisa serena. ¿Buscan a alguien?, preguntó sin prisa. Su nombre fue mencionado rápidamente y el hombre confirmó que se alojaba allí. Salió temprano esta mañana. Dijo que quería ver el mar. Sus miradas se cruzaron en silencio. Ninguno de los dos sabía con certeza qué les depararía el día siguiente. Solo presentían que esta noche sería más larga que cualquier otra. Una noche en la que cada uno tendría que afrontar su propia culpa antes de poder mirarla a los ojos. Más tarde, el nieto llamó discretamente a la recepcionista y le preguntó: «Dile que la posada ofrece una cena especial junto al mar. Es un regalo de bienvenida. Llévala al restaurante y no digas nada más». El hombre asintió cómplicemente, sin hacer preguntas. Esa noche, la abuela bajó con un chal ligero, sorprendida por la inesperada amabilidad. La recepcionista la acompañó al restaurante, donde el mar se convirtió en un reflejo de la luna y las mesas estaban iluminadas por lámparas que parpadeaban con el viento. Caminaba con calma, convencida de que no era más que un pequeño capricho turístico. Pero al posar la vista en la mesa sobre la arena, se detuvo. Allí estaban sus hijos, sus nietos, su nuera, todos en silencio, inmóviles, esperando. El mundo pareció detenerse. El sonido de las olas llenó el espacio como si la naturaleza quisiera llenar la ausencia de palabras. La abuela se aferró el chal al pecho, con el corazón latiendo desbocado. «Así que eso fue todo», murmuró. No había ira en su voz, sino un profundo dolor, atravesado por la decepción y la sorpresa. El nieto se levantó, dio 2 pasos al frente y extendió la mano. No pronunció discursos ni se disculpó. Simplemente dejó que el gesto hablara por sí solo. «Ya no estoy solo». Respiró hondo y largo. El viento le removió el pelo recogido. Las velas titilaron como esperando una respuesta. Entonces, con voz firme, dijo: «Si de verdad estás destinado a estar conmigo, siéntate. Pero esta vez, que cada mirada sea completa». Y uno a uno todos obedecieron. No se sentaron alrededor de un banquete de apariencias, sino ante la mujer que sin pedir nada jamás los había sustentado a todos con su propia vida. El camarero le apartó la silla. Por un instante la abuela dudó. El silencio era tan denso que parecía un muro invisible. Pero al ver a su nieto, todavía de pie, con los ojos llorosos y el rostro iluminado por la llama de las velas, se dejó guiar. Se sentó a la cabecera de la mesa como si el destino le hubiera reservado ese lugar. Nadie sabía por dónde empezar. El sonido del mar llenó la ausencia de palabras, hasta que la hija mayor levantó su copa con voz temblorosa. «Mamá, perdóname. Pasé toda mi vida pensando que eras inquebrantable. Hoy entiendo que tu fuerza siempre tuvo un precio, y que fuimos nosotros quienes te lo hicimos pagar». La abuela simplemente asintió, sin interrumpir. Entonces la nuera habló, con la mirada baja. «Prioricé una fiesta vacía, mientras tú preparaste una mesa llena de amor. Cometí un error y no sé cómo solucionarlo». Con cada confesión, el nudo invisible que unía a la familia parecía aflojarse. Los nietos mayores se miraron y uno de ellos dijo, casi en un susurro: «Nos criamos en la comodidad que construiste. Nunca te dimos las gracias. Nunca vimos. Pero ahora vemos». Las lágrimas brotaron sin que ella las pidiera, y como si supiera que el corazón sana más con gestos que con palabras, la abuela simplemente extendió sus manos arrugadas sobre la mesa. Uno a uno, hijos, nietos e incluso su nuera posaron sus manos sobre las suyas hasta que la llama de la vela iluminó aquella maraña de dedos como un pacto silencioso. La cena fue ligera, sin acusaciones.
Entre sorbos de vino y sencillos platos de pescado fresco, rememoraron viejos recuerdos. El vestido cosido de madrugada, el patio lleno de juguetes improvisados, la risa de su abuelo que aún parecía resonar en su memoria. El mar les hacía las veces de música, arrullándolos hacia un nuevo comienzo. Y cuando el nieto levantó su copa y dijo: «Hoy no brindamos por autos ni logros, hoy brindamos por ti, abuela», todos repitieron al unísono: «A usted». La vela más grande en el centro de la mesa oscilaba con el viento, y la llama se mantenía firme, alta y serena, como si el tiempo mismo dijera: «El perdón llegó para quedarse». Antes de que terminara la noche, el nieto instó a todos a madrugar. La abuela no entendía, pero se dejó guiar, como si aceptara otro regalo sin nombre. Caminaron juntos por la arena fresca, aún salpicada de estrellas, hasta que encontraron un lugar con vistas al mar. Se sentaron en silencio. El viento de la mañana traía el aroma salado de las olas, y los primeros tonos rosados comenzaban a teñir el horizonte. No había música, ni velas, ni platos en la mesa. Solo se oía el murmullo constante del océano, arrullando cada respiración. La abuela miró a su alrededor. Hijos, nietos, incluso su nuera, todos juntos, unidos por un mismo instante. Su corazón, antes marcado por el abandono, ahora latía con una calidez inesperada. Cuando el sol irrumpió en la línea del mar, derramando oro sobre el agua, respiró hondo. El brillo iluminó sus ojos llenos de lágrimas, y su voz salió clara, casi como una oración. «Todavía hay sorpresas en el mundo». Nadie respondió. No hacía falta. Todos comprendieron que la frase no se refería solo al sol naciente, sino a la posibilidad de un nuevo comienzo que también estaba surgiendo en su interior. El silencio se llenó del sonido de las olas, y por primera vez en mucho tiempo, aquella familia no parecía una serie de ausencias, sino un círculo completo, renacido junto al mar. Pasó el tiempo. Las estaciones cambiaron y con ellas llegaron las inevitables despedidas. Ya no caminaba por la habitación, ni arreglaba flores en jarrones, ni alineaba los cubiertos como quien prepara oraciones en silencio. Pero su presencia permaneció en cada rincón de la casa que construyó con sacrificio y sueños. Esa Navidad, la mesa de roble volvió a llenarse. Hijos, nietos e incluso bisnietos llenaron cada silla, como si obedecieran a una llamada invisible. La misma mesa que una vez estuvo marcada por el vacío, ahora rebosaba de vida. Las velas iluminaban los rostros, y las risas resonaban con una gratitud que no necesitaba palabras. En el aparador, junto al retrato de su esposo, reposaba ahora su foto, sonriendo como si aprobara el reencuentro. Nadie hablaba de herencia, de un pasado perdido, ni de viejas culpas. Hablaban de la lección que ella había dejado, que los sueños no se pueden posponer, que el amor debe vivirse hoy. Y así, en aquella noche de Navidad, todos comprendieron que la mayor riqueza que habían heredado no estaba en los bienes, sino en la casa que se había convertido en refugio de reuniones, guardando su última lección en sus paredes. La vida es demasiado corta para dejar los sueños para mañana. El tiempo se llevó a esa mujer, pero no su presencia. Permanece en cada rincón de la casa, en cada reunión familiar donde aprendió, tarde pero aprendió, que el amor no se puede posponer. Su última lección fue simple y eterna: los sueños necesitan ser vividos ahora. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para unirte a nosotros en otras historias de fe, amor y nuevos comienzos. Comparte este video con quien necesite esperanza y cuéntanos en los comentarios qué sueño no pospondrás para mañana, porque tal vez tu palabra sea la chispa que despierte el coraje en otra vida.